¿Querés grabar esto? Bueno, la doctora Julia Mitón es investigadora asistente del CONICET, en el IPRSAM y en el CIAS, en el Centro de Investigación de Abejas Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Licenciada también en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias por área de Biología de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde centró su investigación en la resistencia a xenobióticos y proceso de toxificación en Varroa Streptococcus y Apis mellifera. Realizó un postdoctorado en el que profundizó en la suplementación dietaria con fitoquímicos en abejas melíferas, evaluando su impacto sobre los mecanismos de detoxificación y defensa antioxidante, cuestiones que hoy continúa, sumado al estudio del efecto de los microplásticos. Ya la hemos, bueno, pero sigue ahí sigue colaborando muchísimo con el grupo con la parte de Barroa. Sus trabajos dieron lugar a numerosas publicaciones en revistas internacionales de impacto, como habrán podido ver en su CV que está colgado del aula. Y en el plano académico cuenta con una amplia trayectoria docente, tanto en grado como en posgrado, participando en cursos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la UNE, la Universidad Nacional del Centro y la Universidad Alfonso X de Madrid. Su línea de investigación actual se centra en la sanidad apícola y la ecotoxicología, con especial énfasis en el estudio de la interacción entre estresores ambientales, nutrición y resistencia a acaricidas en las áreas. Así que bueno, Yu, muchas gracias por estar acá y bueno, hoy vas a hablar de resistencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Matías, Cristina, bueno, por convocarme nuevamente. Bueno, creo que ya estoy compartiendo pantalla, deben estar viendo. Les dejé en el chat un formulario de Google, como una pequeña encuesta, como para hacer una pequeña eh, evaluación, por así decirlo, no es que es una evaluación, pero sí para ver conocimientos previos y bueno, si nos queda tiempo en la clase, vamos a retomar para discutir algunas cuestiones por ahí cuando hayamos terminado de ver todas las diapositivas. Bueno, empiezo, cualquier duda me pueden ir cortando, bueno, y vamos a ir haciendo pausas para que no se haga tan largo, ¿no? Así vamos mezclando. Bueno, esto es un resumen de cómo estructuré la clase. Vamos a empezar con generalidades de la resistencia, hablando también de los mecanismos. Vamos a ver ejemplos de poblaciones resistentes en el mundo, también, bueno, ejemplos de Latinoamérica, ¿no? Y más locales, ¿no? Y obviamente con los estudios que hemos hecho desde el CIAS y en colaboración con otros grupos. Y finalizaremos con mecanismos de resistencias en Varroa destructor. Bueno, en cuanto a las generalidades, cuando vamos por ahí a ver la historia del control de plagas, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, nos remontamos, ¿no? Desde los más antiguos que comenzaron podríamos decir, con los primeros estudios, los egipcios, ¿no? Del año 1500 antes de Cristo. Entonces, bueno, esto por ahí a modo así muy, hacer un poco de historia y para ver que realmente el control de plagas ha estado presente desde antiguo eh, y bueno, con todo lo que ha conllevado a, bueno, la cantidad de productos que se han estudiado. Entonces, bueno, viene ya desde hace muchos años la cuestión. Ya para entrar en lo que son los plaguicidas sintéticos, podríamos decir como el primer hito, ¿no? En el año 1939 con el descubrimiento del DDT, que le valió el premio Nobel al científico Müller, ¿no? Que es quien lo descubrió. Y vemos posteriormente la gran cantidad, a ver si puedo correr esta barra, que me tapa un poco. Y vemos posteriormente, ¿no? A lo largo de todos los años, la gran cantidad de productos de distintas familias que se han ido creando y, bueno, y que muchos de ellos todavía se utilizan, ¿no? Tenemos productos organoclorados, organofosforados, carbamatos, después aparecieron las formamidinas en la década de 1960, los piretroides, ¿no? Una gran familia de compuestos, los neonicotinoides y las más recientes diamidas. Entonces, bueno, para ver que hay una gran variedad de productos, pero obviamente que el tema de la resistencia, o sea, por más que hay gran cantidad de productos, es una cuestión que
se ha ido desarrollando en todos los insectos plaga, ¿no? Y entonces, bueno, el término de resistencia, la definición que acá tienen, es el cambio hereditario en la susceptibilidad de la población diana, que se refleja en cambios continuados a la eficacia de un determinado producto, cuando éste se utiliza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Es decir, lo que sucede es que un producto que antes era efectivo a determinadas concentraciones, digamos, desarrollada la resistencia, ya a esas concentraciones no tiene la misma efectividad. Después tenemos los conceptos de resistencia cruzada y resistencia múltiple, que resistencia cruzada es cuando la resistencia a un insecticida provoca la resistencia a otros, aunque estos no hayan sido utilizados con anterioridad, que sería el típico caso de el fluorinato y flumetrina, para el caso de Varroa, porque, bueno, por ser de la misma familia, ambos son piretroides, muchas veces pasa que si se desarrolla resistencia a uno, por ejemplo al fluorinato, la flumetrina, por tener un mecanismo de acción similar, también resulta, digamos, la población resistente por más que no haya estado en contacto con este principio activo. Y la resistencia múltiple, que es cuando hay resistencia a insecticidas de distintas familias, ¿no? Obviamente con un tratamiento previo. Y bueno, acá sería una situación ya más compleja porque tenemos, digamos, resistencia a varios productos, entonces como que se van achicando cada vez más las posibilidades de algún producto, ¿no? Que sea efectivo. Que bueno, de esto igual vamos a profundizar un poco más tarde. Y bueno, un poco lo que se dice es que el desarrollo de la resistencia puede tardar entre 2 a 20 años. Obviamente es muy variable este tiempo y dependerá mucho, como vamos a ir viendo, de también las condiciones, ya sea del parásito en cuestión o de la plaga que uno quiera tratar y de cómo se haga el manejo de los productos para acelerar o retardar ese desarrollo de resistencia. Bueno, entonces, como les decía, los factores que afectan al desarrollo de la resistencia, obviamente que no siempre evoluciona con la misma velocidad, como decíamos recién. Dentro de una misma especie puede desarrollarse más rápidamente en una población que en otra, esto también sucede, un poco asociado a lo que les comentaba recién. Y bueno, algo muy importante a tener en cuenta que es un fenómeno con base genética provocado por cambios en las estructuras de los sitios diana, o puede ser también cambios en sitios de expresión de genes. Bueno, que de esto igual vamos a profundizar más adelante. Esto por ahí para repasar un poco de biología, los tipos de mutaciones que existen. Tenemos en el primer panel mutaciones en cis, que serían mutaciones que se dan en el sitio o en el gen específico, digamos, en ese mismo gen, ¿no? En cambio, las mutaciones trans son mutaciones que se dan, o sea, tenemos el gen en cuestión, el gen de estudio, y son mutaciones que se dan en regiones tal vez distantes, pero que inciden en ese gen de estudio, ¿no? Por ejemplo, inciden en su transcripción. Entonces, por ejemplo, como vemos en este panel, se transcribirá, o sea, tiene aumentada su transcripción, ¿sí? O una disminución. En cuanto al desarrollo de la resistencia, esto para ver un poco qué pasa cuando nosotros estamos en presencia de una población, ¿sí? Obviamente en nuestro caso de ácaros, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos un producto, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿sí? Tenemos en la población, tenemos la mayoría de los individuos son susceptibles, que están representados con el color blanco, y aparece, por ejemplo, un individuo con una mutación, ¿no? Que obviamente le apareció de forma azarosa, pero esa mutación le confiere alguna ventaja de resistencia frente a un producto. Cuando nosotros aplicamos ese producto, lo que vamos a hacer en definitiva es, esos individuos no se van a morir, por eso vemos que en la siguiente generación tenemos los individuos rojos persistieron y a su vez se reprodujeron, ¿sí?
Los individuos blancos, como eran susceptibles, muchos, bueno, van muriendo. Y entonces, si nosotros seguimos aplicando el mismo producto, lo que en definitiva vamos a hacer es favorecer a la selección de los individuos resistentes, ¿no? Entonces, a lo largo de varios ciclos de aplicación, vamos a tener en realidad la mayoría de los individuos de la población resistentes y una cantidad muy baja de individuos susceptibles. Por eso, bueno, es tan importante tener en cuenta cómo puede actuar, digamos, la persona que está haciendo el manejo de aplicación del producto para evitar esta situación. Después tenemos, por otro lado, los factores que favorecen el desarrollo de la resistencia, ¿no? Vamos a tener factores que tienen que ver con el ácaro y con la biología del ácaro, que estas cuestiones tal vez ya las han visto en otras clases, pero también tenemos cuestiones que son propias de los productos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Desde el lado del ácaro tenemos, bueno, la frecuencia de individuos resistentes antes del uso de la acaricida. Obviamente que si tenemos muchos individuos presentes, o sea, presentes resistentes antes de aplicar un producto, bueno, vamos a estar en una situación más compleja que si tuviéramos pocos individuos, ¿no? Con ese carácter resistente. La tasa reproductiva del ácaro, sabemos, bueno, que se reproduce, que es una alta tasa reproductiva, la duración del ciclo biológico, las tasas de reinfestación, también esto tiene que ver con, bueno, qué cercanía tenemos entre apiarios que puedan tener poblaciones resistentes y que entonces puedan de alguna manera estar llegando ácaros con este carácter a el apiario en cuestión, y la capacidad de generar resistencia cruzada, ¿no? Que es lo que decíamos hace un rato. Y por otra parte, desde el punto de vista de los acaricidas, tenemos, bueno, características como la gran persistencia, o sea, obviamente acaricidas que sean muy persistentes, que se acumulen en, por ejemplo, la cera, como vamos a ver algunos ejemplos, van a generar una exposición continua, digamos, de los ácaros a esas dosis subletales de acaricida que obviamente van a favorecer a que se siga ejerciendo esa presión de selección. La frecuencia de uso, ¿no? Esto de, bueno, si nosotros no rotamos de principio activo, bueno, también vamos a estar ejerciendo una presión de selección. Las formas de aplicación obviamente son muy importantes y las dosis que se utilizan y la diversidad química, bueno, un poco de lo que ya veníamos hablando. Bueno, esto en realidad lo puse, que es un poco una conclusión del trabajo de Samataro de 2015, eh, para ver también la característica que tienen los ácaros, ¿no? Por ser haplodiploides, eh, en cuanto a la fijación de alelos resistentes, ¿no? ¿Y qué pasa también en situaciones donde nosotros tenemos, por ejemplo, periodos donde si, luego de aplicar curas, tenemos la población, digamos, de Varroa desciende, entonces mantenemos valores bajos de Varroa en nuestro apiario, pero ¿qué pasa en esas situaciones donde, por ejemplo, por que se produzca una reproducción endogámica, lo que pueda suceder en ese caso es que si ya hay presencia de mutaciones que dan origen a la resistencia, por esta característica de haplodiploidía, perdón, se va a propagar mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos como las distintas combinaciones que podríamos tener. En el caso de tener un macho, por ejemplo, resistente, bueno, con una hembra resistente, ahí ya estaríamos en problemas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un macho resistente con una hembra, pero es heterocigota para la resistencia? Bueno, entonces vemos cómo el alelo, digamos, resistente, de esta manera se va a propagar mucho más rápido que si tuviéramos otro tipo de reproducción, ¿no? Bien. Esta imagen es un poco un resumen de una revisión de Lester de 2023, que, bueno, resume un poco todo lo que veníamos diciendo recién, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos con una población susceptible y la mayoría de los individuos son susceptibles? Y qué situaciones pueden favorecer que esta curva, digamos, se convierta en esta, ¿no? Que tenemos una mayor frecuencia de individuos resistentes y cuestiones entonces como, bueno, el manejo,
la rotación de productos, qué pasa, por ejemplo, si nosotros aprovechamos la presencia de productos que son también orgánicos, entonces vamos intercalando en las curas, o qué pasa si nosotros, bueno, usamos siempre el mismo producto, tenemos como, bueno, estas dos situaciones que podrían favorecer o retardar el desarrollo de la resistencia dependiendo de cómo sea el manejo. Bien, no sé cómo estamos, si quieren que hagamos una pausa o podemos seguir con los mecanismos y hacemos la pausa después. No sé. Bueno, si quieren seguimos un momentito más y después terminamos con los mecanismos y hacemos una pausita. Bueno, entonces los mecanismos que pueden dar origen a la resistencia, esto está como en general, después igual vamos a ir viendo ejemplos para Varroa. Los podríamos dividir en, bueno, estos cinco: resistencia comportamental, que es cuando los insectos, bueno, en este caso los ácaros, evitan el contacto con los acaricidas y con lo cual estos no pueden ejercer su acción tóxica sobre ellos. Es un mecanismo, bueno, que no se sabe, en realidad no está muy tan estudiado si hay bases moleculares que, digamos, lo van regulando, pero se ha visto en muchos casos. Después tenemos la reducción de la penetración, que es un mecanismo en el cual los ácaros desarrollan un mecanismo heredable que reduce o previene la entrada o la penetración de la toxina o del acaricida en el cuerpo. Y bueno, es un mecanismo inespecífico, se da en combinación muchas veces con otros mecanismos de resistencia, después vamos a ver un ejemplo para Varroa. Y bueno, el mecanismo molecular, o sea, se desconoce, digamos, en su totalidad, aunque hay algunos indicios, ¿no? Después, el mecanismo que se produce por el incremento en el almacenamiento o excreción de la acaricida. Entonces, lo que sucede en este caso es que el acaricida se liga a proteínas que lo que hacen es, como si fuera secuestrar a este compuesto y ubicarlo en sitios donde sea como menos tóxico y se pueda como guardar de una forma más segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, se acumula en cuerpos grasos y de esa manera no puede ejercer un efecto tan tóxico, ¿no? Eh, y la resistencia metabólica, que es un mecanismo mediado por enzimas, eh, que bueno, se pueden dividir como en enzimas de distintas fases: fase uno, fase 2 o fase 3 de la detoxificación. Lo que sucede en este caso es que las enzimas rompen o alteran al xenobiótico o al acaricida para hacerlo menos tóxico, ¿sí? Pueden agregarle, por ejemplo, compuestos o pueden metabolizarlo y bueno, que el metabolito entonces sea menos tóxico para el organismo. Bueno, tenemos entonces enzimas de fase uno, enzimas de fase 2 y enzimas de fase 3. Esto muchas veces no es que sucede de forma escalonada y sí o sí un compuesto pasa por las tres fases, sino que muchas veces pasa que es modificado, por ejemplo, solo por enzimas de la fase 2 y ahí queda, ¿sí? No es que tiene que ir siguiendo una secuencia lógica, ¿no? En las fases. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de enzimas que participan en las distintas fases: la citocromos P450, glutatión S-transferasa, que es una enzima de la fase 2, y que lo que hace es agregarle un grupo para hacer al compuesto por lo general más hidrofílico, y las enzimas esterasas. Muchas veces esta resistencia lo que hace es producir niveles altos de resistencia y también que se produzca resistencia cruzada con plaguicidas de otras familias, porque bueno, si uno tiene un aumento, por ejemplo, en la expresión de estas enzimas, como estas enzimas en realidad reconocen distintos xenobióticos que pueden ser de distintas familias, lo que va a suceder entonces es que el individuo se vuelva resistente a varios grupos distintos de xenobióticos o de plaguicidas. Y después tenemos el mecanismo de insensibilidad del sitio blanco,
que es un mecanismo donde se produce una alteración conformacional del sitio blanco. Entonces el plaguicida se va a volver menos tóxico para el insecto, o para, bueno, en este caso el ácaro, porque es como que no va a poder ejercer su acción, ¿no? Muchas veces lo que sucede se producen mutaciones en el sitio diana, o sea, el compuesto, digamos, en el sitio donde el compuesto iría a unirse o el receptor que reconoce al compuesto. Es un mecanismo muy específico. eh, También puede dar niveles de resistencias muy altos y también puede dar resistencia cruzada dentro de, por ejemplo, acaricidas que son de la misma familia, como puede ser el fluorinato y la flumetrina. Bueno, acá tenemos para el caso de la insensibilidad al sitio blanco, los distintos efectores de los distintos compuestos. Por ejemplo, para los piretroides y el DDT, el sitio blanco es el canal de sodio. Para las formamidinas, como puede ser el amitraz, estos receptores. Los organofosforados tienen como sitio blanco la acetilcolinesterasa, que es la enzima que, bueno, degrada la acetilcolina. Y bueno, esto igual lo vamos a profundizar ahora más adelante cuando entremos ya en los ejemplos. Bien, ¿por qué es importante estudiar la resistencia? Y ahí capaz que después podemos hacer una pausita. Obviamente que estudiar la resistencia nos va a aportar mucha información, como después vamos a ver a lo largo de los ejemplos, también de qué acciones uno puede después, como traducir ese conocimiento a acciones concretas, ¿no? Sabemos que, bueno, Varroa es un parásito que produce grandes pérdidas, eh, y muchas de estas pérdidas muchas veces también tienen que ver con falla en la aplicación de los productos, en las curas. Entonces, bueno, adelantarnos a la situación, ¿sí? De saber qué hacer, cómo manejar, o qué también pensar, bueno, cómo está mi población, si yo sé que ya es resistente a determinado producto, bueno, qué acciones puedo tomar. Obviamente todo eso va a impactar en una mejora, ¿no? Una disminución de estos daños, de estas pérdidas, y entonces con toda esta información se pueden generar acciones concretas. Bueno, avanzamos con estas dos y después si quieren hacemos la pausita. Esto en realidad creo que ya lo han visto la clase pasada, los métodos de control de Varroa Destructor, que bueno, todos más o menos igual supongo que estamos familiarizados con esto, entonces los 4 acaricias de síntesis y sus sitios activos, que esto igual lo vamos a ir repasando luego, cuando veamos los ejemplos. Y bueno, esto por ahí quería traer a modo así también de qué pasa en Argentina con la situación de los productos aprobados por el SENASA. Y si nos fijamos, bueno, en la lista hay varios de los productos, ¿sí? De los laboratorios que los fabrican. Pero claro, cuando vamos a analizar qué cantidad de productos tenemos disponibles para usar, y en realidad, como principios activos, tenemos bastante pocos, ¿no? Que calculo que pasará también lo mismo en otros países, porque tenemos, bueno, acaricidas sintéticos, amitraz, cumafos, flumetrina y fluorinato, y después algunos acaricidas orgánicos, pero muchos en realidad a veces son difíciles de conseguir, son caros o no se comercializan tan fácilmente. Acá en Argentina ahora, bueno, estamos usando mucho el Aluencap, el ácido oxálico, pero bueno, cuando vamos entonces a ver qué opciones disponibles tenemos, no tenemos tantas opciones, entonces también por eso es importante esto, ¿no? Toda esta información, el manejo, ¿no? Y todas estas cuestiones que vamos a ir discutiendo a lo largo de la charla. Bueno, si quieren podemos hacer una pausita de 10 minutos y luego continuamos. Pues Yayu, Bueno, son 2 y 8 y bueno, y 20, ¿querés arrancar?